¿Sabías que Estados Unidos y el Reino Unido estuvieron al borde de una guerra? ¿Por un cerdo? Sí, aunque parezca una broma, en 1859 un solo disparo, contra un animal, desató una crisis internacional entre dos de las potencias más poderosas del siglo XIX. Hoy, en Crónica Directa, viajamos al Pacífico Norte para descubrir cómo un simple cerdo casi provoca un conflicto armado entre dos países que, hasta ese momento, vivían en relativa paz. Pon atención, porque esta historia es tan absurda como real. A mediados del siglo XIX, la joven nación estadounidense se expandía agresivamente hacia el oeste, mientras que el Imperio Británico todavía controlaba vastos territorios, incluyendo lo que hoy conocemos como Canadá. Ambos países habían firmado el Tratado de Oregón en 1846, con el objetivo de resolver disputas territoriales en la región del noroeste. El tratado decía que la frontera pasaría por el canal que separa el continente de la isla de Vancouver. ¿El problema? Había dos canales posibles, y ninguno estaba bien definido en los mapas de la época. Entre ellos estaba la isla de San Juan, estratégicamente situada entre el estado de Washington y la isla de Vancouver. Ambas naciones reclamaban la isla, pero nadie se molestó en aclarar a quién pertenecía realmente. La isla estaba poblada por colonos británicos y estadounidenses que convivían, con cierta tensión. En junio de 1859, un granjero estadounidense llamado Lyman Cutlar descubrió que un cerdo estaba escarbando y comiéndose las papas de su huerto. Ese cerdo no era salvaje, pertenecía a Charles Griffin, un colono británico que criaba cerdos sueltos por la isla. Cutlar, harto de que el animal arruinara su cosecha, tomó su rifle y lo mató. Cuando Griffin se enteró, estalló el conflicto local. Ese era mi cerdo. Ese cerdo estaba invadiendo mi propiedad. Griffin exigió una compensación económica. Cutlar se negó. Los británicos amenazaron con arrestarlo. Y entonces, los colonos estadounidenses pidieron protección militar. Lo que empezó como una pelea de vecinos se transformó en un caso de "tú no tocas a los míos", entre dos imperios. Sugerencia visual, ilustración del cerdo comiendo papas, luego Cutlar disparando, luego tensión entre colonos. En cuestión de semanas, ambos países enviaron tropas a la isla. Los británicos desplegaron 3 buques de guerra. Los estadounidenses enviaron a más de 60 soldados bajo el mando del capitán George Pickett, quien más tarde sería famoso en la guerra civil. El clima se tensó peligrosamente. Se temía que cualquier disparo accidental iniciara un conflicto a gran escala. En una isla de apenas unos kilómetros, militares con rifles, cañones y banderas distintas patrulaban cada rincón. Y mientras tanto, los periódicos en Londres y Washington hablaban de la posibilidad de una nueva guerra entre naciones hermanas. La situación era tan surrealista que el propio embajador británico en Washington llegó a decir: ambos gobiernos quieren la paz, pero sus hombres en el terreno parecen querer otra cosa. Por fortuna, alguien sensato intervino. El general Winfield Scott, un veterano diplomático militar, fue enviado por Estados Unidos para negociar directamente con los británicos. Ambos países acordaron una ocupación militar conjunta temporal de la isla, con un número limitado de tropas de cada lado. Durante los siguientes 12 años, soldados británicos y estadounidenses convivieron pacíficamente en la isla, celebrando fiestas conjuntas, compartiendo bebidas y cuidándose de no mencionar cerdos. Finalmente, en 1872, se recurrió al arbitraje del Kaiser Guillermo I de Alemania, quien falló a favor de Estados Unidos. La isla de San Juan quedó bajo control estadounidense. Y el cerdo pasó a la historia. La llamada Guerra del Cerdo nunca tuvo un solo muerto, salvo el cerdo. Pero dejó claro que incluso un conflicto ridículo puede escalar si no se gestiona con inteligencia. Y también nos recuerda que la diplomacia, aunque lenta, siempre será preferible a las balas. ¿Te gustó esta historia? En Crónica Directa te traemos cada semana hechos históricos tan reales como increíbles. Suscríbete, comenta y comparte si tú también crees que la historia está llena de joyas ocultas. Nos vemos en el próximo episodio.